¿Qué tal, amigos? Bueno, pues cuando todavía estamos con los ecos de la sanción que la UEFA nos ha impuesto por el tema de los 30.000 euros, por los cánticos de Guardiola, el cierre parcial o aviso de cierre parcial, como queráis verlo, mucha gente se pregunta cuál va a ser la reacción del Real Madrid. A ver, va a haber reacción en dos sentidos, uno directo, otro indirecto. Evidentemente el Real Madrid va a apelar una decisión, hombre, contra la que tiene derecho lógicamente a apelar, eso por supuesto, que nadie piense que el Real Madrid se va a quedar de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Oye, simplemente nos han colado 30.000 euros de multa y se acabó, o un aviso de cierre parcial, se acabó, todos están contentos y ya está. No, evidentemente, lo primero que hay que decir es que los que hicieron esos cánticos deberían ser los primeros en pagar por hacernos pasar y pagar por una cosa que realmente la mayoría de la gente no tiene responsabilidad. Eso vaya por delante, o sea, los cánticos son execrables y por supuesto lamentables y no se puede permitir un equipo como el Real Madrid tener un sector de afición tan sumamente estúpido, ¿vale? Eso vaya por delante. Pero dejadme que os diga también que cuando al Barcelona le impusieron la famosa multa o sanción, porque efectivamente ponía el Sieg Flick, es decir, como el Sieg Heil nazi a Hansi Flick, evidentemente la multa que les pusieron o la sanción fue muchísimo más leve, prohibiendo a determinados aficionados viajar a los partidos del Barça o de hecho no permitiéndoles que les vendieran entradas. Por cierto, una sanción que luego supieron esquivar de otra manera, que esa es otra historia y ese es otro melón que algún día abriremos, la forma en la que esquivaron una sanción que era en firme y desde luego para la que el Barcelona no colaboró absolutamente nada, permitiendo a buena parte de los aficionados sancionados viajar a donde tuvo que viajar el equipo para apoyarles, o sea que eso vaya por delante. Desde luego no les cerraron el estadio, aunque se hubieran cometido fuera del estadio, fuera de Montjuic, podría haber tenido repercusión en Montjuic, no se lo cerraron y todo quedó en que les prohibieron efectivamente seguir al equipo en sus desplazamientos, que luego además, como digo, terminó siendo agua de mayo, ¿vale? Porque en definitiva la esquivaron de una forma muy hábil, compraron entradas, las consiguieron y aquí paz y después gloria, o sea que realmente la sanción no fue tal y lógicamente ahí es donde viene el agravio contra el Real Madrid. ¿Por qué este agravio contra el Real Madrid? ¿Qué os voy a decir? Si Tebas odia al Real Madrid, imaginaos Ceferín que le va a derribar completamente el cortijo con la Superliga. O sea, Ceferín solo necesita esto para calzarse al Real Madrid, hasta el punto de que nadie había oído absolutamente nada, ningún periodista informó de absolutamente nada, con lo cual todo esto se llevó en el más absoluto secretismo. Y precisamente por eso, cuando llegó el bofetón ayer por la tarde, estaba todo el mundo que no se lo creía. Es decir, fue noticia porque nadie había pensado que al Real Madrid le pudieran hacer esto por unos cánticos que sí que es verdad, se escucharon, pero lógicamente es algo que se podría haber llevado de una manera completamente silenciosa. Y no se hizo. ¿Por qué? Pues ahí está la pregunta, porque en definitiva había que publicitar una sanción como tal al Real Madrid y que en definitiva los diferentes medios y periódicos se encargaron de publicitar de la mejor manera posible para que todo el mundo sepa que al Real Madrid se lo han calzado. Pero tranquilos, ¿por qué digo esto? Pues porque nada viene, desde luego no se da puntada sin hilo, pero cuidado que el Real Madrid tampoco es un mequetrefe. El Real Madrid, como sabéis, al igual que en esa discusión muy caliente en el despacho Oval entre Trump y Zelensky, porque ahora ayer por la tarde en Twitter no había otra cosa, lo cierto es que igual que ellos, el Real Madrid es un club muy poderoso y tenemos que empezar a dejar a veces de jugar el papel de víctimas porque nuestro Real Madrid está tan sumamente bien dirigido que es un transatlántico muy potente al que es difícil de derribar. Cuidado. Y además el Real Madrid sabe con quién juntarse y precisamente por esto y al hilo de esto viene la siguiente noticia que para mí es una de las mejores que vais a encontrar en este mes de marzo. Pero antes quería hacer una pequeña incisión al respecto de la situación de Endrick y Güler en el Real Madrid. Lo primero porque voy a hablar algo de Güler, puesto que su situación en el Real Madrid está empeorando y ahora vais a saber por qué. Seguramente el entorno y lo que dijo Ancelotti el otro día tiene mucho que ver en ello, pero es que además, por desgracia, la actitud de algunos jugadores es la que luego indirectamente beneficia a otros jugadores, sobre todo de cara al club. ¿Por qué? ¿Y a quién me estoy refiriendo? Evidentemente a Endrick. Ahora mismo hay una alegría, hay un hype, hay un subidón con Endrick que no solamente se manifiesta en el terreno de juego, sino que de puertas para adentro interiormente y de cara a la directiva están contentísimos con el jugador, pero no por los goles que hace, sino por la actitud que está teniendo de saber y asumir que es un segundo espada, que está por detrás todavía de la línea de ataque, Vinicius, Mbappé y Rodrigo,
y sin embargo bajar la barbilla y decir yo voy a seguir luchando por un puesto y a mí no me va a derribar nadie de aquí. Porque los 5 minutos que tenga los voy a aprovechar y me da igual que mi entrenador me dé 5, 10, 15 o 20 minutos, yo lo voy a aprovechar. Y no me voy a quejar. Y absolutamente nadie del círculo de Hendrik se le ha ocurrido levantar la voz. Cosa que por el contrario con Güler no está pasando. Y el problema es que en el Real Madrid se están cansando. Se están cansando de las amenazas veladas que llegan desde Turquía diciendo semana sí, semana también que el jugador va a salir en verano, que el jugador está cansado y que el jugador quiere más minutos. Y lógicamente Ancelotti ya lo verbalizó en la rueda de prensa diciendo no sé si su entorno tiene la misma opinión que yo. Ahí la dejó caer. Y desde luego ahora que cada uno haga su interpretación y lectura de esas palabras. ¿Cuál es la mía? Pues que evidentemente le están comiendo el tarro hasta el punto de que le van a jugar una mala pasada. También tengo que romper una lanza en favor de Hendrik y es ni más ni menos que el hecho de que, de Güler, y es que al final es un tipo de jugador que a día de hoy, no voy a decir no encaja en el Real Madrid, pero no es el perfil de jugador que hemos estado o con el que hemos estado reforzando al equipo en los últimos años. Si os dais cuenta, hay un patrón insistente en el Real Madrid. Un jugador físico, un jugador alto, potente y que lógicamente pueda estar para arriba y para abajo los 90 minutos. Ese no es Hendrik. Ese no es Güler. Es otro tipo de jugador. Un Hendrik, un Tchouaméni, un Camavinga, son jugadores que se prestan más a este perfil. Y sin embargo Güler es un jugador de guante blanco, lo cual hace unos años sí que podría venir muy bien al Real Madrid, pero el problema es que no estábamos buscando realmente este tipo de jugador, que sí que uno a lo mejor viéndolo puede decir, hostia, qué pedazo de jugador, pero honestamente creo que era un jugador más para el Barça que para el Real Madrid, por el perfil de jugador que hemos fichado. Que lógicamente estando en el Real Madrid me encantaría que se quedara, por supuesto, pero tiene que aportar. A Güler le llevan dando toques desde que inició la temporada, la segunda, ¿vale? Esto no es Turquía, esto es el Real Madrid. Y aquí tienes que correr de arriba abajo todo el rato. Aquí tienes que remangarte y meterte en la trinchera y hacer lo que te pide el entrenador. Aquí no vale, yo vengo aquí, dejo lo mío y me voy. No. Esto no es el Real Madrid. Tú aquí compites con jugadores que son mejor que tú, incluso en otras áreas diferentes. Pero claro, cuando el entrenador tiene que hacer un esquema y un once, evidentemente cuenta con los mejores en general. Si tú no estás dentro de esos mejores, pregúntate qué no estás haciendo para estar ahí. Tú puedes ser el mejor de Turquía, puedes ser el mejor de una liga doméstica como la turca, pero no eres el mejor dentro del Real Madrid porque no aportas lo que el entrenador del Real Madrid te está pidiendo. Entonces, mi consejo para Güler es, olvídate del entorno. Decirle al entorno que se olvide de su jugador, que le hagan ver que lo que le ha pasado, fichar por el Real Madrid es lo mejor que le podía haber pasado en la historia, en su vida, en su carrera, y que no se la destrocen. Porque evidentemente una salida de Güler quedaría en absolutamente nada, se iría a cualquier otro sitio a ser un jugador de segunda y lógicamente nunca tendría la repercusión de estar en el Real Madrid. ¿Qué pasó? El caso más flagrante con Ødegaard, un jugador súper talentoso, tal y cual, todo lo que tú quieras, pero es un jugador mediocre, en el sentido de que sí, es un buen jugador, juega donde juega, en la Premier, en el Arsenal, pero realmente ¿es un jugador que ha marcado la diferencia? No. ¿Es un jugador que en estos años ha ganado una Champions? No. ¿Es un jugador que ha competido por el Balón de Oro? No. No es nadie a nivel futbolístico. Por el contrario, estando en el Real Madrid, cuidado, porque siempre estarás en el radar de los mejores galardones individuales y, por supuesto, los mejores premios de equipo. Así que piénsatelo, porque desde luego yo creo que no te merece la pena tontear ni vacilar con determinadas personas y sobre todo con el hecho de estar en el Real Madrid. Pero bueno, ahí queda el mensaje. Y el último, retomando la primera noticia de cómo el Real Madrid va a responder, lógicamente tenía que ser el que vais a ver precisamente en este mes de marzo, que es efectivamente las nuevas... Anda, se me ha ido muy bien, he quedado de cine. Bueno, vamos a volver a cargar. Como tenéis ahí, la FIFA, efectivamente, las nuevas reglas de la FIFA que podrían cambiar el fútbol la próxima temporada. La FIFA y la IFAB se reunirán en marzo para debatir cambios en el reglamento actual del deporte rey. Y a lo mejor muchos de vosotros me podéis decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto realmente con el Real Madrid? Pues tiene todo que ver, ¿vale? Porque el Real Madrid ya emitió una queja al respecto, ¿vale? Al respecto de las reglas. Y ahora cuando os enseñe de lo que van a cambiar o lo que van a intentar que cambien estas reglas, vais a entender por dónde van los tiros, porque es muy importante. Mirad. El fútbol está a punto de cambiar. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los próximos días se reunirán con la International Football Association Board, institución encargada de definir las reglas del juego para discutir modificaciones que revolucionarían el deporte. Este próximo 1 de marzo, es decir, hoy, la FIFA y la FIFA se reunirán en Glasgow, bla, bla, bla. El asunto es que, ¿os acordáis de los vídeos que os sacaba diciendo el Real Madrid ha conseguido una alianza bestial y brutal para hacerle la pinza a la UEFA? Sí, con la FIFA.
el The Best, la Superliga, contra la que nunca habló Infantino ni se manifestó, y lógicamente la verbalización o la representación gráfica de cuando Florentino e Infantino cruzaron y agitaron las manos en un saludo cordial en el The Best, ¿vale? Era de alguna manera la representación de esa alianza de la FIFA contra la UEFA. Pues bien, efectivamente, la FIFA se va a reunir con este otro organismo para mejorar las reglas del fútbol, que en definitiva es de lo que se queja el Real Madrid, de que perjudican al espectáculo, ¿vale? Y esto vino precisamente de una queja del equipo blanco. Y hablarán sobre el fuera de juego, la comunicación entre el árbitro y el VAR. ¿Os suena? Sí, ¿verdad? La creación de un sistema de Challenger y el tiempo de juego efectivo, nuevas normas que podrían aplicarse a partir de julio de 2025. Independientemente de los detalles, que podemos leer así un poco por encima, la ley Wenger, el que fuera entrenador, bueno, el tema de fuera de juego que evidentemente puede beneficiar al equipo atacante, todo este tipo de cosas, ¿vale? A ver, todo esto viene porque el Real Madrid, daos cuenta que está asociado ahora sí a la FIFA. Asociado me refiero que le tiene como aliado. Esto es como en la política, ¿vale? Uno busca sus aliados en función de sus intereses. Pues esto es igual. El Real Madrid sabe que la FIFA no es un enemigo. La UEFA sí lo es, pero la FIFA no. Entonces, aliarte a la FIFA te puede ayudar a conseguir este tipo de cosas. Que luego además te pone un mundial que genera o crea una competición que para mí es sumamente atractiva, a diferencia de la UEFA, que solo crea basura. Es decir, los campeones, los parones internacionales, la Nations League, la no sé qué, de selecciones que a nadie le importan, y sin embargo la FIFA te está yendo a por los clubes que evidentemente son el gran atractivo mundial. Por ejemplo, eso en el mundial. Y luego, con respecto a este cambio de reglas, que para mí favorecen y benefician al espectáculo, que es en definitiva lo que ha pedido Florentino y lo que trata de hacer con la Superliga. Entonces, el estar asociados a la FIFA nos viene de cine porque de alguna manera indirectamente estás contestando a la UEFA después de ese cierre parcial del que nos han avisado. Porque ya te estás echando en los brazos, o mejor dicho, dejas que la FIFA se eche en tus brazos de una asociación que es más potente que la UEFA, y es una manera de lanzar un mensaje a Ceferini y decir: mira con quién estamos aliados, tú verás lo que haces, ¿vale? Una es que apeles la decisión, número dos, que además vamos a decir, no me gusta decirlo así porque parece como que nos rendimos, pero no es así, porque el Madrid es muy potente, pero como que te encamas, lógicamente, con el mayor enemigo, o mejor dicho, el hermano mayor de la UEFA. Y eso, lógicamente, al Real Madrid le viene muy bien. Y le viene muy bien a Florentino precisamente para decir: sí, tú no, o sea, que nos sancionas, ¿no? Bueno, pues espérate que ahora vamos a contestar nosotros de esta manera. Y este cambio de reglas, lógicamente, no solo va a beneficiar al espectáculo, sino que además parte de comentarios del Real Madrid que se le hizo a la FIFA precisamente porque eran normas, eran reglas que no beneficiaban al espectáculo y que en definitiva tenían que cambiar porque era una demanda del público para favorecer y contribuir al espectáculo. Así que, una vez más, un movimiento muy inteligente por parte del Real Madrid. Vamos a ver en qué queda, y lógicamente ya en lo que se refiere a la apelación del tema de la sanción de ayer, pues veremos a ver en qué queda todo. Luego además hay un par de noticias que comentar al respecto del Fútbol Club Barcelona, porque sabéis perfectamente que ayer, cuando hicieron oficial el traspaso de Vitor Roque, para mucha gente fue como una gran victoria del equipo blaugrana, y así se han molestado en lanzarlo a las redes sociales como si realmente hubieran: ¡wow! Recupera la inversión, jugador amortizado, no sé qué, nada tal. Mirad, Marçal Llorente ha sacado efectivamente un artículo en el que deja muy mal parado la operación de Vitor Roque, porque el Barça, lo creáis o no, ha asumido pérdidas con semejante operación. Pero es que además ayer hicieron un comunicado en el que hablaban de la fusión de dos de sus departamentos, o de dos de sus áreas, o como queráis llamarlo, de Bridgeburg Invest y por supuesto Barça Productions, que en definitiva son una cagada mundial, y que ayer explicaron muy bien en un hilo de Twitter. Quien asumo, además, es un socio del FC Barcelona, probablemente bastante cabreado, ¿vale? Y luego vamos a comentar también el tema de Negreira, porque efectivamente hay malas noticias, ¿vale? No puedo decir otra cosa, porque aunque a mí me gustaría decir: oye, que ya empieza todo, que ya empieza el circo, no creáis que va por esa dirección. Bueno, vamos a ir por partes, porque efectivamente lo de Vitor Roque, como digo, ayer fue, en definitiva, la consagración de una venta o de un fichaje que ha sido un auténtico desastre, y para eso ha estado ni más ni menos que Marçal Llorente para desvelar todos los números. Vitor Roque, otro pufo sospechoso de Laporta y ruinoso para el Barça. El brasileño fue adquirido y vendido de manera fugaz, perdiendo 13 millones de euros en el proceso. 13 millones de euros, ¿vale? Me voy a saltar todo lo que es un artículo muy extenso, me voy a saltar todo lo que es
la introducción, el poner el contexto, precisamente para que todo el mundo se dé cuenta de lo que venía siendo, compararlo con el Real Madrid, con los fichajes de Endrick, tal y cual. Y bueno, pues el asunto es que vamos a entrar a lo gordo. En este fichaje fugaz de Vitor Roque, el Barça ha perdido bastantes millones en un solo año. Entre los 38 millones que costó de fijo y los 25 por los que vende, hay 13 millones de pérdidas. Pero es que además el Barça indemnizará al Betis con 4,5 millones para rescindir ahora el contrato de cesión de Roque, que finalizaba al 30 de junio para que lo pueda vender inmediatamente al Palmeiras. En septiembre de 2023, el club azulgrana traspasó a Abde al conjunto verdiblanco por 7,5 millones, conservando el 50% de la propiedad del jugador. Es decir, la totalidad del futbolista marroquí estaba tasada en 15 millones. Si el Barça ahora le da al Betis otro 30%, valorado en 4,5 millones, para que libere al futbolista, significa que, sumados a los 38 millones que costó Roque, el coste total para el Barça ha sido de 42,5. El Betis todavía está pidiendo más. Si ahora lo venden al Palmeiras por 25 millones, resulta una pérdida total para el Barça de 17,5 millones, a los que habría que añadir la parte del variable de los 31 millones que se haya podido cumplir, además de las comisiones que se pagaron a André Curí por su llegada y las que se le abonarán también por su salida. Y ya sabemos que Laporta, pagando el club, es muy generoso con sus comisionistas de confianza, con algunos de los cuales ha compartido empresa, como con Pini Zahavi. Por tanto, es fácil deducir que la operación Vitor Roque ha arrojado una pérdida para el Barça que sobrepasa los 20 millones por un futbolista que solo habrá estado un año. Además, la llegada del brasileño supuso al Barça otra pérdida importante, la del delantero canterano Marc Guiu, que vio cómo la llegada de Roque le barría o le bloqueaba el paso y decidió fichar por el Chelsea. Así que claro, lógicamente, cuando tú ves esto dices, joder, y nos han estado vendiendo por doquier que efectivamente menudo éxito de operación, ¡guau, la hostia, hemos recuperado 25 millones, ya tenemos masa salarial, no sé qué tal! Y resulta que han palmado pasta como animales. O sea, para que veáis las dobles lecturas que se pueden hacer, y menos mal que existe prensa catalana crítica, hay que reconocerlo. Guijarro, Marçal Llorente, algún otro también por ahí que da bastante duro al FC Barcelona, porque en definitiva están tirando la verdad sobre la mesa. O sea, es que tampoco están contando nada del otro jueves que permita pensar que de alguna manera digas, hostia, tal, no. O sea, están diciendo la verdad y están diciendo lo que hay. Como también este hilo que hemos encontrado en Twitter, sumamente interesante, desgranando una operación que en definitiva también es no solamente ruinosa, sino que además cuestionable desde un punto de vista legal. Y aquí sí que os voy a poner la pantalla completa, lógicamente, para que lo veáis, porque evidentemente no os podéis poner nada. Seguramente muchos de vosotros lo habéis visto, debido a que es un tema bastante complejo. Voy a intentar explicar de la manera, decía por aquí la cuenta Don Furi, más didáctica posible, por qué lo de ayer comunica el club es un ataque bastante serio a la democracia, patrimonio, y cuestiona la rendición de cuentas a los socios. Todos sabemos qué es lo comúnmente conocido como Barça Studios, ¿vale? Bueno, realmente Bridgebird Invest, sociedad dedicada a explotar los NTFs o NFTs y metaverso del club, participaba, como se indica en la foto, vendida por 200 millones, el 49% de los cuales impagados son 135 millones. Lo que ahora hace el club es fusionar a Bridgebird dentro de su matriz, Barça Productions, la empresa dueña de los derechos de producción de contenido audiovisual propio, Barça Games y los eSports. Pero ¿por qué es esto una barbaridad? Simple, en lugar de dejar la manzana podrida fuera, que es Bridgebird, con todos los problemas que tiene, lo que haces es integrarla dentro de una cesta de manzanas más atractivas. Pero esto no lo digo yo, lo dice el club. Bridgebird ingresa 670.000 euros al año, Barça Productions 3,4 millones de euros. Y ¿por qué es un ataque a la democracia del club y a la rendición de cuentas? La ley indica que en las fusiones, hay que desarrollar un proyecto de fusión que incluye, entre otras cosas, el tipo de canje de las acciones. ¿Por qué es importante que se someta a audiencia? Porque los socios tenemos que poder saber y votar qué porcentaje de participaciones. Además, esto es una venta indirecta de participantes de Barça Productions y la Junta no está autorizada a tal. Pero ahora viene lo que para mí es lo más sangrante de todo. ¿Por qué le estamos dando participaciones a empresas que tienen un impago con el club? Es decir, el negocio es redondo. Yo compro unas acciones por X, no las pago, luego fusionan y me tienen que dar un porcentaje de acciones mejores sin haber pagado las primeras. Es uno de los mayores atracos al patrimonio del club en bastante tiempo, por cómo se están haciendo las cosas. Y sí, me preocupa el tipo de canje por lo siguiente. El capital social de Bridgebird está sobre los 400 millones de euros. Barça Productions vale 6 millones. El tipo de canje puede darles más porcentaje incluso.
Es necesario que el club someta a audiencia y votación el proyecto de fusión redactado que justifique por qué a socios con impagos en firme y depreciados en cuentas se les permite acudir al canje en lugar de cancelar los acuerdos de compra. ¿Por qué hace esto el club? Permite dar más valor a las participaciones que están vendidas, incentivando así al pago de los impagados, y permite mejorar las cuentas. De no fusionar, estaría obligado a depreciar la puesta en equivalencia y provocaría casi seguro pérdidas, ¿vale? Segundo año. En resumen, vendimos algo por un precio que no lo valía y en lugar de dejarlo estar, le vamos a dar más valor para que no nos paguen. Es como si compras un trastero por un dinero que no lo vale, lo pagas y el promotor te da un piso para que pagues. Sé que soy muy crítico con Laporta, a veces puede que injustamente, lo admito, pero en serio no os hacéis una idea de la barbaridad que esta operación, y aún más no consultar ni dar trámite de audiencia a los socios. O sea, más claro el agua. No es solamente que no les han dicho ni mu al respecto, sino que encima la operación es bastante cuestionable desde un punto de vista legal. Pero como de costumbre, ¿quién le va a poner los cascabeles al gato? Absolutamente nadie. Laporta opaca todo y no permite que absolutamente ningún socio que se supone que son parte propietaria del club tenga acceso o conocimiento a lo que ocurre. Aparte de que la mayoría dirá, me voy a meter yo en temas legales que no tengo ni puñetera idea. ¡Pum! Y lo dejan correr. Y él se sigue saliendo con la suya, porque en definitiva es una chapuza. Si en definitiva a una manzana podrida le estás doblando el valor de una manera teórica que no lo tiene, ¿vale? O doblando el precio, no el valor. El precio, evidentemente el valor sigue siendo igual, pero el precio se multiplica. Y encima estás premiando al que no pagó con que la manzana podrida que te dejó dentro ahora vale más. Ahora vale más. Y sin embargo nadie dice nada contra esto. O sea, es como decir, pero madre mía, la que les están vendiendo es simplemente espectacular, ¿vale? Pero como no soy socio del Barcelona, a mí personalmente, que hagan lo que les dé la gana, que es su problema y desde luego no el mío. Pero desde luego, si algún socio se toma la molestia, esto tiene visos de ser manifiestamente ilegal o por lo menos cuestionable. Veremos a ver qué pasa. Tema de Negreira. Lógicamente, hace un par de semanas os informé de que Tebas y Xavier Esteva Fernández habían presentado un escrito al juzgado de Barcelona número 1, me parece que es, diciendo que no había razón para seguir investigando, había que empezar con la fase oral ya. Y que por qué no se empezaba, que había material suficiente para iniciar y efectivamente para precipitar el fin de una investigación que dura ya 2 años con la finalidad de que haya culpables o sentenciados o lo que sea. Pero que no es normal que se esté dilatando tanto en el tiempo. Algo con lo que el Real Madrid, como sabéis, no concuerda porque ha pedido un aplazamiento precisamente de la instrucción de hasta 6 meses. Pues bien, efectivamente, el escrito de la Liga, el escrito de Xavier Esteva Fernández no ha tenido respuesta, ¿vale? Llevamos 2 semanas, no se ha pronunciado el juez al respecto y por tanto, por lo menos que nosotros sepamos o que haya salido a la luz, y por tanto debemos concluir que el tema de Negreira no tendrá una fecha próxima de manifestación, sentencia o siquiera de fase oral. No tenemos todavía noticia, con lo cual asumo y presumo que probablemente el tema de Negreira se va a alargar mucho más en el tiempo de lo que la gente piensa. ¿Por qué tengo un problema con esto? Pues porque en tanto en cuanto tú no tienes todavía ningún culpable, honestamente creo que estamos haciendo una auténtica chapuza en un proceso muy serio por el que el equipo, el FC Barcelona, pagó presumiblemente al número 2 de los árbitros. Sin embargo, siguen jugando sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de obstáculo, y lógicamente esto es sangrante para un mundo del fútbol limpio y sobre todo legal. Así que a mí me parece un auténtico desastre que se haya producido esto, pero de momento no ha habido contestación, no se ha hecho pública y no hay razones para pensar que se vaya a adelantar nada. Hemos oído durante muchas semanas a Miguel Ángel Gilmarín, principalmente a Simeone, ¿vale? Porque Miguel Ángel Gilmarín solo habla a través de comunicados y solamente cuando es algo contra el Real Madrid. Pero el problema es que hay una bicefalia clarísima dentro del equipo colchonero, porque para todos los que creáis que en el Atlético de Madrid todos son que piensan igual en la misma dirección, en el mismo sentido, no lo es, ¿vale? Cerezo ayer ni más ni menos que se deshizo en elogios con respecto a nuestro presidente, diciendo que Florentino es el mejor presidente que hay y que además habría que hacer siempre lo que hace y lo que dice Florentino, porque sabe y le reconoce que efectivamente es un empresario no solamente de postín, sino que además es un grandísimo presidente, ¿vale? Y no escatimó en elogios al respecto de nuestro máximo representante, lo cual yo entiendo que él ha podido comportar seguramente más de un quebradero de cabeza dentro de Atlético de Madrid, porque dime tú si te imaginas a Miguel Ángel Gilmarín diciendo algo así de Florentino Pérez. Quizás Simeone, vale, porque Simeone sí que me consta que le respeta y le admira, pero desde luego de Miguel Ángel Gilmarín no, o sea, ya os digo yo que no.
Entonces, que Cerezo, lógicamente, se ponga de esta manera y lo diga públicamente, lo verbalice públicamente, probablemente mucha gente del Atlético de Madrid no le cuadrará nada, probablemente se haya sentido insultada, probablemente a lo mejor le critiquen y le ataquen, pero como tiene una parte importante de las acciones del club, no le pueden hacer nada. O sea, Cerezo es propietario del Atlético de Madrid en un porcentaje, entonces difícilmente le van a poder barrer de allí. Además, Cerezo lleva pues desde los tiempos de Gil padre, con lo cual es muy difícil, una figura del Atlético de Madrid de toda la vida. Lo que pasa es que él sí es empresario de verdad y lógicamente sabe reconocer las virtudes de un rival, en este caso de Florentino Pérez más, y me consta que la relación es buena entre Cerezo y Florentino. Entonces es una pena que al final la otra parte, la bicefalia o el otro lado de la esfera de gobierno del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, sea tan fanática. Pero honestamente creo que mientras haya alguien como Cerezo en el Atlético de Madrid, pues un poco de cordura habrá. Cuando no esté, pues entonces ya habrá un problema, claro. Luego quería además tener unas palabras para la denuncia que le ha puesto Tebas a Guardiola, bueno, a Guardiola no, pero al Manchester City por el tema de la Comisión Europea, que por cierto también le dieron al PSG, para los que no lo sepáis, pero que a mí me parece un auténtico dislate y que creo, sinceramente, se va a convertir en un jardín para Tebas del que probablemente no va a salir bien parado. ¿Por qué? Hace muy poquito la Premier el City le ganó una batalla legal a la Premier bestial, ¿vale? El Manchester City, si hay algo que tiene aparte de mucha pasta, es que esta pasta les permite hacer las cosas entre comillas bien. Es decir, que ellos no se van a meter en jardines voluntariamente, otra cosa es que luego la justicia determine otra cosa, pero ellos de principio lo que sí van a hacer es hacerlo todo bien, ¿vale? Es intentar no meter la pata para que no se los fundan, evidentemente. Si hay un equipo que no tiene pasta, pues evidentemente a lo mejor se arriesga más, pero un City no se puede arriesgar tanto. Entonces, Tebas se va a ir a meter en un jardín, o se ha ido a meter en un jardín, en mi opinión, por el único hecho de que quiere la cámara. Quiere el estrellato, quiere ser la estrella, quiere tener nombre, quiere tener repercusión y evidentemente quiere tener notoriedad. Y al final se va a meter en un jardín que al final le puede complicar a nivel legal, porque ya todo el mundo, si tú estas movidas las dejas en España, a nadie le importa que España es un cortijo. Pero cuando ya te abres a Europa y la gente empieza a conocer tu nombre y ya muchos equipos ven que vas a cuchillo a por ellos, van a decir, ¿y este tío quién es? Y cuidado porque tú ya tienes una amenaza o una cercanía a una inhabilitación que te puede dejar fuera. Y encima con toda la movida de la Superliga por delante. Así que yo le recomendaría a Tebas que si estuviera en su casa, que es España, que es su cortijo, y lo que le dure, mire, que lleve toda la pasta que se lleve, que le invierta bien porque probablemente le queda muy poco, en el sentido de que la Superliga lo va a barrer a él, a la UEFA y a muchos más. Así que no se meta en jardines que no puede ganar, o en los que sabe que no puede ganar, o en los que no hay agua en la piscina, porque si no a lo mejor va a terminar estrellado y de mala manera. Pero él sabrá lo que quiere hacer, si quiere esta notoriedad, que tire para adelante, pero yo creo que le va a salir al final más caro de lo que él piensa. Tema Güler, no lo quiero comentar yo, quiero que escuchéis esto precisamente para que saquéis vuestra propia interpretación. Escuchamos. Cada vez es más habitual que los jugadores debuten más jóvenes en la liga. A veces es por necesidad, como en los casos de Asensio o Casado, que han tenido la oportunidad por lesiones de compañeros o por falta de efectivos. Y otras veces es porque su entrenador les da la confianza porque tienen talento, como con Lamine Yamal o Marwan Sanadi. Y otras van entrando poco a poco hasta que demuestran que valen, como en el caso de Endrick y de Arda Güler. Pero para tener minutos en un grande siendo insultantemente joven tienes que o ser muy bueno o trabajar mucho, y además es una cuestión de actitud, no solo de aptitud. Güler ha preferido poner mala cara a los consejos de Ancelotti, torcer el gesto y mirar hacia otro lado, mientras que Endrick ha elegido escuchar a su entrenador, aprender y trabajar, y ya estáis viendo los resultados de cada uno. Siempre me gusta decir que la falta de calidad se compensa con mucho trabajo, pero a veces incluso teniendo el talento es necesario trabajar más que el resto para demostrar que mereces la oportunidad y que la sabes aprovechar. Son las Claro, es que el problema es que Güler ya venía prácticamente como una estrella, ¿vale? Sobre todo una estrella a nivel nacional, en Turquía. Y eso de alguna manera ya te pone indirectamente en una posición de podio. Es decir, que tú ya te crees probablemente más de lo que realmente eres. Y el hecho de que tú seas un gran líder con Turquía no significa que el Real Madrid tengas una plaza ganada. Porque en el Real Madrid están todos los líderes de todas las selecciones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final también quizá la inmadurez, pero sobre todo el entorno, ahí es donde el entorno tiene que estar para decirle, bajarle los pies a la tierra y decirle, mira, tú eres la hostia, ¿vale? Eres buenísimo en todo lo que haces en Turquía, pero no en el Real Madrid. O sea, en el Real Madrid hay 20 como tú o mejor que tú. Entonces, agacha la cabeza, cállate, déjalo estar y sigue trabajando. No te escapes, no dejes pasar esta oportunidad, porque si estuviéramos hablando de un chaval que tiene 25 años, que lleva 7 en el Real Madrid y que no termina de tal, fíjate tú, Ceballos, ¿cuándo ha empezado a ser un jugador al que hemos empezado a mirar como un titular? O sea, ¿después de cuánto lleva ya en el Real Madrid? No recuerdo, pero 4 o 5 años y siempre alternando suplencias con tal, con cual, no sé qué. Y al final, ¿veis?
¿Por qué no pueden ser impacientes? Pero ¿por qué sobre todo el entorno tiene que estar para hacerles ver en perspectiva lo que hay? Luego nos vamos a una parte más amable del fútbol, que es ni más ni menos que el hecho de que un medio como Telegraph ayer en Inglaterra confirmara que el Real Madrid tiene apalabrado a un grandísimo jugador, y este jugador es ni más ni menos que Alexander-Arnold Trent, del que puede sonar repetitivo porque ya durante las navidades estuvieron hablando varios medios de él y de que estaba hecho y todo ese tipo de cosas, pero evidentemente ahora ya cuando te lo comunica un periódico inglés es porque muy probablemente la cosa esté más que hecha. Real Madrid y Trent Alexander-Arnold llegan a un acuerdo verbal entre ambas partes por el traspaso del lateral inglés al club español. El jugador estaría cerca de llegar al club como agente libre a partir de la próxima temporada. Parte de Telegraph, ¿vale? Para que lo sepáis, que efectivamente ha sido el Telegraph el que ha dado esta comunicación. Que puede ser que él también, que el Real Madrid y que el Liverpool ya sepan todos, las tres partes, que todo va a finalizar de esta manera. Pero evidentemente nadie lo quiere ni verbalizar, ni publicar, ni siquiera insinuar nada al respecto. Está claro que el Real Madrid con Arnold con el Real Madrid, el Liverpool también metido en esa tercera banda, tenían algún tipo de acuerdo o son conscientes de que la operación se va a realizar. Más cuando el jugador está implicado en el último año en Inglaterra, o en el último año de su contrato, va a terminar en junio y el Real Madrid lo va a fichar gratis, lo cual es una muy buena operación en el sentido de que te ahorras prácticamente todo. Entonces, lógicamente, como digo, me alegro mucho que el Real Madrid ya esté planeando. Por cierto, os voy a comentar algo al respecto de la planificación que tiene Florentino para los fichajes en el mercado de verano de la próxima temporada, que por cierto va a ser un mercado de verano atípico teniendo en cuenta que tenemos Mundial en junio y que prácticamente vamos a empalmar una temporada con otra, pero bueno, no sé si el Real Madrid estará pendiente del mundo del mercado, pero con una premisa básica, ¿vale? Y os voy a comentar cuál es. Entonces, el asunto es que Alexander-Arnold efectivamente para mí está más que hecho. Esto no es un caso Davis ni nada parecido. La verdad es que Davis, que le vaya muy bien, a mí me dejó muy mal sabor de boca. No pensé que fuera un chaval que nos iba a hacer esto. Honestamente creo que tenía que haber planteado su futuro de una manera completamente distinta. Creo que se ha equivocado enormemente, pero es su decisión, es legítima y ya está hecha, o sea que es difícil cambiar. Y lógicamente con esa premisa de mercado no os tengo que decir que para Xabi Alonso la premisa va a ser esa. Mirad, el tema de fichar a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid a mí despierta la curiosidad por el hecho de que Xabi Alonso es un entrenador con personalidad. Un entrenador con personalidad significa que quiere venir al Real Madrid para imponer su idea de fútbol, su idea de entrenador. Y esto puede querer decir que para algunas posiciones podría querer algún tipo de incorporación o fichaje, o incluso de los que hay descartar. Veas un rollo Tchouaméni o alguno que él entienda que no le cuadra. El tema está en que ahora, después de que durante los años de Ancelotti y Zidane, la directiva se haya acostumbrado a hacer y deshacer, evidentemente veo muy difícil que sea Florentino el que vaya a ceder con respecto a lo que pueda querer o no querer Xabi Alonso. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Entonces yo creo que al final con Xabi lo que le van a decir, vale, conviértete en entrenador del Real Madrid, quieres venir a entrenar al Real Madrid, perfecto, pero tienes que aceptar la premisa de que la plantilla es la que es y que aquí lo dirigimos nosotros. Es decir, tú tienes que hacer el cocido con los ingredientes que te vamos a poner en la mesa. A partir de ahí es tu problema. Pero no va a ser rollo manager que tú diriges a quién fichas, a quién traes, a quién no sé qué. No, esto lo lleva la parcela deportiva, la de dirección deportiva, y tú aquí no entras, ¿vale? Puedes dejar un comentario, comentar, sugerir, tal, poco más. O sea, la figura del manager se está perdiendo completamente. Y Xabi Alonso no sé si tiene autoría o carácter como para enfrentarse a ello o no, pero desde luego el Real Madrid creo que si va así, o no le va a ir bien, o no sé yo hasta qué punto Florentino va a aceptarlo. Florentino, que esto lo última vez que lo hizo fue con Zidane, cuando le pidió volver y le salió rana, le salió regulín. Y por eso ya con Ancelotti la cosa era, vale, tú vienes, pero nosotros te ponemos la plantilla y tú a partir de aquí saca lo mejor que tengas. Porque además Ancelotti tiene su carácter de decir, vale, yo voy con el club a muerte y se acabó. Y lo que diga el club es lo que hago y se acabó. O sea que bueno, veremos a ver cómo termina. Luego, una nota aclaratoria al respecto de lo que va a ser el mercado del Real Madrid en verano. Mirad, la única excepción que se me ocurre a la premisa de que solo oportunidades de mercado es Florian Wirtz. Más allá de Florian, no va a haber ningún otro jugador por el que el Real Madrid vaya a pagar una tonelada de dinero para traerlo al equipo blanco. La única otra posición hasta ahora en la que a lo mejor el Real Madrid tenía que poner mucha pasta era la de central, ¿vale? Pero el problema es que con Raúl Asencio, Joan Martínez, Jacobo Ramón, etcétera, etcétera, el Real Madrid ya no está teniendo tanta necesidad de centrales. Con lo cual, el único por el que podría gastar pasta es por Florian y si Xabi Alonso se convierte en entrenador del Real Madrid.
Porque desde luego, si vas a gastar más de 100 kilos por un jugador, ya tiene que ser porque alguien te lo ha pedido y es muy bueno. Y es muy bueno. O sea que cuidado. Cuidado con esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la premisa para este verano para el mercado de fichajes? Solo oportunidades de mercado. Alexander-Arnold, Van Dijk, que ya sé que Van Dijk parece ser que no. Lo comentó ya José Félix, ni Kimmich tampoco, pero todos aquellos que puedan estar en último año de mercado podrían ser los únicos nombres que el Real Madrid fichara. Es decir, la premisa de Florentino es no gastar, o lo menos posible, más allá de una prima de fichaje tal y cual, pero solamente oportunidades de mercado. La plantilla, en mi opinión, está completamente cerrada y está sobre todo completa. O sea, esta plantilla no necesita realmente grandes retoques, no necesita incorporaciones brutales, necesita un buen bastón de mando que sepa poner las piezas de manera ordenada y que saque lo mejor de ella. Punto. Gente joven, física, calidad en el centro del campo, ataque brutal y bestial, creo que lo tiene de todo, ¿vale? Creo que lo tiene todo. Así que esa es la premisa a día de hoy para el mercado de verano de fichajes. Que luego puede suceder una movida Haaland porque se va Vinicius a Arabia, no sé qué, tal igual. Puede ser, ¿vale? Pero de momento, a día de hoy, la premisa es esa. Única y exclusivamente. Así que veremos a ver cómo termina. Por cierto, dejadme que os diga que, puesto que el Barcelona jugó playoff de la Champions, de momento no sabemos en qué campo se va a jugar el derbi, ¿vale? En qué campo se va a jugar el Barcelona Real Madrid. Me explico. El Barcelona quería jugarlo en el Camp Nou, pero después de que se haya demostrado que difícilmente van a poder volver al Camp Nou porque queda más de un año para terminar las obras, seguramente Montjuic pueda ser el estadio. Pero hay un problema, que ahora cuando tengan que jugar ya la siguiente eliminatoria de Champions, tienen que hacerlo en un estadio concreto, porque si no, no van a poder cambiar. Es decir, que el estadio que elijan ahora para jugar esta fase de Champions es el definitivo. Y además tienen que comunicarlo a la UEFA. De hecho, según mis cálculos, tenían que haberlo comunicado ya. No sé si lo habrán hecho por lo bajino o no, pero si no han comunicado estadios, se los pueden fundir. Se los pueden fundir. O eso, o siguen jugando en Montjuic. No, pero no puede haber cambios, ¿vale? Claro, si han solucionado lo de Montjuic, entiendo que se seguirá jugando allí. Pero si acaso hay algún cambio, luego ya no pueden cambiar de estadio. Y se los pueden crujir. Entonces, lo que apliquen en Champions seguramente aplicará para la Liga también. Pero de momento, como campo como tal, de momento no hay nada. De momento no hay campo. Yo entiendo que por defecto se jugaría en Montjuic, ¿vale? Pero como ellos querían moverse o sacar, bueno, incluso sacar el clásico a Europa, a otro estadio, tal y cual, no sé en qué quedará. Honestamente, a mí me parecería una barrabasada que nos hicieran movernos a un estadio en Europa, un viaje completamente innecesario, solamente porque se les ha puesto a ellos en las narices. Pero bueno, de momento, como digo, no hay campo. No se sabe por dónde va a terminar el tema. Yo no he oído nada de que hayan comunicado ya el estadio definitivo que van a utilizar para los partidos de Champions y tienen que comunicarlo. De hecho, si jugaban playoff, tenían que comunicarlo antes del 31 de enero y si no lo jugaban creo que era el 17 de febrero y estamos ya a 1 de marzo, con lo cual vamos a ver qué pasa. No sé cómo habrá quedado el tema, ¿vale? Pero bueno, en cuanto pueda yo me entero y si, hombre, sanción, imagino que ya les habrían comunicado alguna sanción, pero vamos a ver qué pasa. Y como digo al respecto del mercado de fichajes, por supuesto esto también aplica para las ventas. O sea, al Real Madrid si un jugador no le cuadra, es transferible. ¿Y qué pasa? ¿Y quién ahora mismo? ¿Qué jugador es ahora mismo el único que se puede considerar transferible? Tchouaméni. O sea, para mucha gente el hecho de que haya hecho buenas actuaciones en los últimos partidos y tal, como que ha cambiado la cosa. No la ha cambiado. O sea, para el Real Madrid pensar que lo más importante, lo que prevalece ahora mismo es la pasta, ¿vale? La viabilidad económica del club, que lógicamente de momento va por buenos derroteros. Pero el asunto es que si además te aparece un equipo que te pone 80 millones por Tchouaméni, 80, 70, 60, lo que sea, el Real Madrid puede considerar perfectamente venderlo. O sea, en el Real Madrid no hay nadie, excepto yo diría 3 jugadores, no hay nadie intransferible. Todo el mundo tiene un precio. Todo jugador en el Real Madrid tiene un precio, ¿vale? Y el club no se sacrifica por ningún jugador. Por ningún jugador. Esto es una premisa que ya quedó clara hace mucho tiempo. Y si hay premisa para Xabi Alonso, si hay premisa para el mercado de fichajes, es decir, solo oportunidades de mercado, hay premisas para las ventas o para los jugadores. No hay ni un solo jugador que no sea transferible. Es decir, si llega una buena oferta por un jugador determinado, sea o no sea un crack, se escuchará. Porque la viabilidad del club es siempre lo más importante para Florentino. La viabilidad económica del club. Basta de los años en los que se pensaba que no, este jugador es intocable, tal cual. Eso se acabó. Por lo menos con esta administración. Luego a lo mejor llegará otro presidente y hará otra cosa, lo que sea. Pero ahora mismo, yo personalmente lo veo complicado.
Entonces, si llega una buena oferta por Tchouaméni o incluso por Mendy, el Real Madrid se sentará a escucharla. Otra cosa es que se acepte o no. Pero que el único jugador que ahora mismo sigue siendo transferible dentro del Real Madrid, ¿vale? Y además con cartel puesto, es Tchouaméni. Lo de Mendy, vamos a ver, que también va por el mismo camino. Pero Tchouaméni de momento es el único que cuenta con esto. Pero que si mañana te vienen por un Camavinga, se escuchará igual, ¿eh? O sea, que nadie piense lo contrario.